pasa? Ya. Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos ahora con media esposa, nomás porque no se ve. Ahí está. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, oh Dios. Ay, a lo largo de mi vida he visto tu bondad muchas veces, Señor. Muchas veces he visto tu bondad. Y sé que la seguiré viendo porque es la esencia de tu ser. Eres bueno. Gracias, Señor. Te bendecimos con todo el corazón, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, ya están aquí. Ahora tenemos aquí a una hermosa colaboradora que es mi esposita. Le digo, deberías de venir porque aportas cosas muy buenas, y me gusta sus aportaciones. Ok, estamos leyendo. Va a poner la grabación. Es que pone, no lo entenderían. No, pone una grabación. Ya, listo. Porque luego lo resume y lo sube a YouTube. Ok. Terminamos Tito. Hoy terminamos Tito. Tito está. No está muy complicado, está muy sencillito Tito, pero la verdad es que tiene muchísima enseñanza buena. Sobre todo práctica. Dice el capítulo 3, versículo 1. Recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Leyendo esto, yo pensaba cómo algunas personas podrían decir o podrían pensar, perdón,
que Pablo o la iglesia o los pastores o la religión lo que quiere son personas serviles, manejables, obedientes, que no hagan problemas, sino que obedezcan como esclavos o como borregos, cuando leemos de esta manera. Pero si leemos nosotros el contexto y leemos la intención del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta que es mucho más profundo. Después de decir estas recomendaciones acerca de cómo deben de comportarse, obedientes con el gobierno, que sean obedientes en términos generales con las personas que están en autoridad, que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Dice, porque aquí este lazo que tiene, porque antes también nosotros éramos insensatos, rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo habla de la condición que antes teníamos, y esa condición de rebelión, odiándonos unos a otros, dice odiados y odiándonos unos a otros. Criticando. Éramos de estas personas fuera del sistema, que estábamos como renegados, como expulsados. Y dice, teniendo esta actitud compasiva, vamos a poder incluir a aquellas personas que viven odiados y odiándose unos a otros. El otro día platicaba con mi esposa de una persona que es conflictiva y problemática. No, creo que no era contigo. Creo que platicaba con Ale o con Daniel, donde realmente el problema de esa persona es que odia su vida. Es que odia su vida, se comporta de esa manera porque odia su vida. Entonces odia su vida y odia a todo el mundo. Entonces vive como renegada o como renegado y fuera de la comunión de toda la gente. Y dice el apóstol Pablo, tú antes estabas de esa manera, en esa condición. Entonces, el apóstol Pablo ordena nuestra vida, nuestra mente, nos lleva a alinear nuestra mente en un pensamiento sano, en un pensamiento que puede incluir a los demás, que puede abrazar a los demás, que puede ser parte de lo que está pasando y de lo que se está moviendo. Es como, yo siempre lo pongo, a ver si me explico, esposa mía. Me dice si soy claro. Siempre lo explico de esta manera. Son 6 cuerdas. Son 6 cuerdas y cada cuerda está afinada en un tono específico. Este es mi, este es la, este es sol, este es re, este es si, este es mi. Y juntos hacen una armonía. Pero cuando una cuerda no está en el tono que debe de estar, si todas están en un tono específico, pero una cuerda no está en armonía, se oye mal. ¿Qué es lo que ocurre en la vida? Que a veces no hay armonía, porque la gente está fuera de línea. No sé si me explico, esposa. Sí, es estar regulados emocionalmente, pues. Ajá. Y cuando tú estás regulado emocionalmente, pues no vas a ser una persona conflictiva, sino una persona pacífica.
y lo que yo lo que leo que Pablo nos enseña, hacer ese contrapeso, porque antes así estábamos, pero ahora ya no somos de ese grupo, ahora estamos haciendo el contrapeso en esta sociedad que critica, que juzga, que no tiene amor, no tiene empatía. Pero ahora nosotros estamos llamados, porque tenemos el espíritu, a hacer el contrapeso y a tener ese equilibrio. Y además Pablo nos está hablando de la inteligencia emocional. Sí. Sí. Y en ese ejemplo de tu guitarra, pues yo veo que es esa armonía espiritual. Donde antes no encajábamos, donde antes hacíamos problema de todo, donde antes éramos el problema, no éramos la solución, éramos el problema. O sea, donde no había problema, nosotros nos encargábamos de hacer un problema. Por eso éramos rebeldes, éramos contestones, éramos respondones, éramos conflictivos, rencorosos, alegando de todo. Pero yo veo uno de los problemas era porque odiábamos nuestra vida. Odiábamos nuestra vida y odiábamos a todos. Y sentíamos que todos nos odiaban a nosotros. Entonces, cuando yo no tengo armonía conmigo mismo y no tengo armonía con Dios, mi vida es un desastre. Y aparte que todo se replica, porque si tú estás equilibrado emocionalmente, pues tus hijos que te observan, la sociedad que te observa va a buscar replicar ese comportamiento, o viceversa. Si tú estás todo conflictivo, todo odioso, todo rencoroso, todo contestón, los que te observan van a buscar también replicar esa conducta. Entonces es un círculo vicioso o puede ser virtuoso. Donde podemos nosotros hacer la diferencia. Que nuestra familia sea armoniosa. Cada miembro de la familia en el tono que debe de estar. En el tono que se requiere. Cuando nosotros, si se fijan lo que les explicaba, que las 6 cuerdas no están en el mismo tono todos. Todas las cuerdas están en tono diferente, pero son tonos armónicos. Bueno, eso ya sería otra cosa de explicar. Son tonos armónicos. No se trata de que todos estemos, que seamos iguales, porque no somos iguales, pero podemos ser armónicos. Podemos ser armónicos. Yo soy do, mi esposa es mi, otra persona es sol, y ya juntos formamos el acorde de do. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si el otro está desafinado, yo voy a estar en mi tono. Yo voy a hacer lo correcto, yo voy a hablar lo correcto, yo voy a decir lo que debo de decir, voy a buscar armonizar, voy a buscar hacer unión, hacer armonía, voy a buscar ser la solución y no el problema. Que si alguien habla mal de alguien, pues tú no contribuir. No contribuyes. No contribuir, por eso dice, ahora fíjate, lo leemos y encontramos mayor sentido. Dice, recuerden a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Esa es la armonía. Esa es la armonía que Dios está buscando. Alta amabilidad y baja agresividad. Por eso me gusta que mi esposa esté aquí. Sí. Alta amabilidad y baja agresividad. Por eso dice, evita las discusiones tontas. O sea, no te enfrasques en discusiones tontas. Cuando mis hijos eran pequeños, Daniel y Alejandra, eran pequeños, se agarraba, uno decía, es que hoy es Navidad, pero no era Navidad realmente, pero en su juego y en su mente algo estaba haciendo que en su mente era Navidad, y el otro decía, no, no es Navidad, y el otro aferrado, no, sí es Navidad, no, no es Navidad, hoy no es Navidad, no, sí es Navidad, y era una discusión que podía durar horas con una tontería de que si es Navidad o no es Navidad, pero a veces así nos agarramos. Evita discusiones tontas.
Las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés son cosas inútiles y sin sentido. Escucha esto. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado le está condenando. Yo muy pocas veces he tenido la necesidad, creo que 1 vez o 2 veces, de que alguien se ha expulsado de la iglesia, pero eran casos graves. Normalmente yo tiendo a tener paciencia. Y luego ya las recomendaciones personales con las que termina Pablo. Cuando yo te mande Artemas o a Tíquico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar allí el invierno. Fíjate que el apóstol Pablo ya estaba anciano en esta carta, ya estaba grande, y siempre con la necesidad de sus hijos, de Tíquico y a Artemas, los manda a donde estaba en la isla de Creta a Timoteo para que lo ayuden y para que él pueda salirse de la iglesia y ir a Nicópolis a visitar a Pablo y a verlo. Pablo siempre con esa necesidad de tener mi mamá decía sus pollitos, cuando tenía a sus hijos, cuando estábamos todos sentados a la mesa, y mi mamá se ponía muy contenta porque están todos mis pollitos, decía. Y yo así siento el mensaje de Pablo. Ayuda en todo lo que puedas al abogado, cenas. Y a Pablo le comentaba yo a mi esposo hace ratito, mira, el apóstol Pablo tenía un médico en su equipo y a un abogado, son buenos elementos. Me decía un día el pastor Giovanni que es bueno tener en el equipo de la iglesia un abogado, un médico y un psicólogo. Y digo, bueno, en la iglesia hay un médico, un abogado, no tenemos abogado. Sí, ¡Ay! Tenemos abogado, tenemos abogada, a Ingrid, y tenemos una psicóloga, bueno, próximamente. Ayomera, próximamente. Y dice, todos te mandan, versículo 15, todos los que están conmigo te mandan saludos. Saluda a nuestros queridos amigos en la fe, que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Y con eso termina Tito. Y luego pasamos a Filemón. Y Filemón era un hermano pudiente. No sé dónde vivía, no dice dónde vivía. Pero tenía una iglesia en su casa, tenía como una célula, y parece ser que era un muy, muy buen hermano. Y Filemón tenía un esclavo. Por eso digo que también que era pudiente, porque tenía un esclavo, no toda la gente tenía esclavos. Tenía un esclavo, que era muy común en aquellos años, tener esclavos, y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Parece ser que Onésimo se robó algo de la casa de Filemón y huyó. No sé si huyó porque se lo robó o se lo robó para poder huir, para tener recursos, pero huyó. Y lo metieron a la cárcel a Onésimo, allá donde andaba. Se cree que andaba en Roma. Y estuvo en la cárcel con Pablo, se topó con Pablo. Y entonces Pablo le comparte el evangelio a Onésimo. Le habla del evangelio, Onésimo se convierte a Cristo. A mí me llamó la atención cómo no se había convertido. Aquí te voy a compartir algo, esposa mía, y a todos ustedes. No sé si ya lo habías considerado, pero Onésimo no se convirtió nunca en la casa de Filemón. No se convirtió en la casa de Filemón. Pero cuando sale y cae en la cárcel, ahí sí se convierte. Y me llevaron pensamientos, ¿por qué no se convirtió en la casa de Filemón? ¿Ya era Filemón cristiano? Ya era Filemón cristiano. Porque no le compartía Filemón. Porque era esclavo. Era esclavo, no le compartía, o sí le compartía, pero Filemón
era burro cabezón que no quería. O no tenía muy claro esa diferencia que hace Pablo entre el esclavo y el libre. Que ya todos somos hermanos en la fe. O Filemón no le compartía como iguales, sino lo veía como abajo, o Onésimo era rebelde y estaba enojado, quizás estaba enojado con la vida. A lo mejor un poco de eso, un poco de todo, ¿no? Porque ha de haber sido, es como su empleado, dice, muy cristiano, pero me tiene aquí esclavizado. Explotado. Sí, donde había muchas razones. Quizás tenía un corazón duro, Onésimo. Todos son supuestos, ¿no? Todos son supuestos. Quizás tenía un corazón duro, quizás necesitaba ser quebrantado. Quizás lo que necesitaba Onésimo era un toque paternal que Pablo tenía. Que Pablo tenía un toque paternal al compartir el evangelio. Siempre tuvo ese toque paternal Pablo y compartía la palabra de esa manera. Y sufro dolores de parto por ustedes, le decía. A Timoteo le decía, mi verdadero hijo, a Tito, un hijo verdaderamente en la fe. O sea, Pablo tenía un carácter paternal y quizás Onésimo había crecido sin padre, había crecido huérfano y cuando llega con Pablo, Pablo lo acoge, lo recibe como a un hijo y le comparte con esa pasión, con ese corazón, y Onésimo quebrantado, porque lo agarraron, lo metieron a la cárcel, lo agarraron, quién sabe qué desastre hizo. Quién sabe, o sea, una perita en dulce no era Onésimo. Entonces, quizás la relación de Filemón con Onésimo se había desgastado y Filemón era muy desordenado, Onésimo, y ya lo trataba con un poquito de aspereza Filemón, no sabemos. O no consideraba que tenía una igualdad. Sí, entonces, pero esa condición de necesidad de Onésimo, que Dios conocía. Si te fijas en estos supuestos, hablamos de carencias de Filemón, de carencias de Onésimo, pero Dios que conocía la necesidad, porque al final de cuentas, aunque yo sea insensible a las necesidades de una persona, Dios sí la conoce. Y Dios la va a suplir de una manera o de otra. Y Dios va a hablar, y Dios va a restaurar, y Dios va a levantar, y Dios va a salvar. Y a Onésimo Dios lo amaba profundamente. El Padre Celestial, si Onésimo no conoció el amor del Padre, el Padre Celestial puso los medios para que Onésimo llegara a encontrarse con Pablo, que Pablo le compartiera la palabra de una forma paternal que él necesitaba, y que Onésimo pudiera tener un encuentro con Cristo. Eso es lo maravilloso de la vida. Si te fijas, lo maravilloso de la vida, aunque tú creas que los demás son insensibles a tus necesidades, y te sientes triste porque el Día del Padre ni caso te hacen y no te regalaron nada. Ni siquiera te llevaron desayuno en la cama. Nah, pero si te celebramos aquí. No, yo estoy diciendo de otros papás que no lo celebraron. Y tú sientes que los demás son insensibles a tus necesidades, pero Dios conoce tus necesidades. Y Dios va a suplir de una forma o de otra. Dios va a mover las cosas para que puedas llegar a conocer eso que el Padre quiere mostrarte. Y sentir y vivir el amor de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Onésimo. Entonces, cuando sacan libre a Onésimo de la cárcel de allá de Roma, posiblemente, sale libre porque posiblemente su delito era menor y lo liberaron, o quizás Zenas lo perdonó. No, Zenas, el abogado.
el abogado que a lo mejor Zenas lo sacó, o un abogado que andaba por ahí que conocía a Pablo. Cuando sale Onésimo, Pablo le hace una carta a Filemón. Le escribe una carta a Filemón para decirle, perdónalo, por darnos, si algo te debe, yo te lo pago. Y me quedan 4 minutos. No sé si quieres agregar algo, esposa. La mediación de Pablo. La mediación de que Pablo. A veces nosotros también somos llamados a ser mediadores entre intercesores. Aparte entre los intercesores. Entre los que se pelean, donde hay conflicto. Sí, también son intercesores entre dos personas. Para resolver un conflicto. Para sanar heridas o para allanar las asperezas. Exacto. Sí, por eso me gusta que mi esposa esté aquí. Y fíjense que quiero terminar con una reflexión acerca de la astucia de Pablo. Pablo era muy astuto. Sin embargo, no manipulaba, pero sí utilizaba recursos de astucia para llevar a alguien a un entendimiento. Porque dice, antes, rápido. Dice, versículo 7, estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Es decir, que era un buen cristiano, Filemón, que compartía la palabra, que consolaba, que ayudaba y hacía un buen trabajo. Dice, por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. O sea, Pablo utiliza una doble espada ahí, una espada de 2 filos, donde por un lado le hace ver a Filemón que él tiene autoridad para ordenarle, pero que prefiere que él voluntariamente lo haga. De parte de Dios. De parte de Dios. O sea, donde actúa Pablo con una sabiduría para ser firme y blando al mismo tiempo. Que apela al corazón. Sí, o sea, es que es bien astuto Pablo, es muy listo, porque con esa sabiduría es como un caramelo, decía un hermanito que conocí, como un caramelo que es firme pero dulce. Que Dios nos ayude a hacer de esta manera, porque podemos conseguir muchas cosas, firmes pero dulces. O sea, donde actuemos. Prefiero rogártelo en el nombre del amor, yo Pablo, versículo 9, anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús. Te pido un favor para mi hijo, recalca Pablo, Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pues es que era medio inútil el Onésimo, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo, es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio, pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Y aparte que si lo ponemos en primera persona, también habla de nuestra condición de ser esclavo. Inútil. Un esclavo inútil, ahora somos hijos y hermanos. Sí. Hijos y hermanos. Hijos y hermanos. Sí. Ok. Ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Y un llamado a compartirle a las personas que nos ayudan a lo mejor, ¿no? Un llamado, si te acordaste de personas que te ayudan. Sí, pero a veces, vaya, parece que hay una llamada internacional es fraude. muy insistente.
que la rechaza y la vuelve a surgir. Pero bien, mis hermanos, díganme qué les pareció la aportación de mi amada esposa. Nos vemos mañana, primero Dios, en punto de las 8. ¿Sale? Bendiciones. Bendiciones.